Voy a empezar a desarrollar el capítulo 16, que tiene como título Las penas en el Código Penal. Nosotros sabemos que nuestro Código Penal vigente en este año 2014 hasta ahora es el Código Penal sancionado en 1921, empezó a regir en el año 1922 y es el segundo Código Penal de la República Argentina. El primer código fue sancionado en 1886. Este código actual tiene como origen varios proyectos que fueron tratando de reformar el código primitivo, y el proyecto que fue sancionado por el Congreso de la Nación fue presentado por el diputado Rodolfo Moreno, hijo, en 1916. Y a su vez él tomó, obviamente, los antecedentes, sobre todo el proyecto de 1906. Es interesante esta advertencia o recuerdo que yo hago, porque la obra de Rodolfo Moreno, El Código Penal y sus antecedentes, es siempre una obra digna de ser consultada, sobre todo para poder interpretar correctamente la ley. Y en este tema de las penas que se iban a incluir en el Código Penal, hay una reforma bastante importante con relación al Código anterior. La primera y más obvia y más dramática es la eliminación de la pena de muerte. En el Código de 1886 la pena más grave era la pena de muerte. En 1921, con el Código actual, la Nación Argentina suprimió la pena de muerte. Pero dice Moreno en los antecedentes que también se suprimieron algunas reacciones penales que tenía la ley anterior. Por ejemplo, el arresto y el destierro. Quiero detenerme rápidamente en estos temas porque estoy convencido que en una futura reforma penal quizás sea conveniente para la nación argentina que haya penas que no sean penas como las actuales, sobre todo penas privativas de libertad, sino que el juez pueda imponer pena de arresto. El arresto significa, bueno, en el código de falta de las respectivas jurisdicciones, significa justamente la posibilidad de que alguien esté encerrado provisoriamente, digo provisoriamente en el sentido de que no en el sentido de prisión preventiva, sino que esté cumpliendo una pena que no sea una pena demasiado grave, pero que signifique para él el hecho de que sienta que la infracción le ha generado alguna consecuencia y para que también la comunidad sepa que efectivamente esas consecuencias se cumplen. Y también tenían los proyectos anteriores, el código anterior, tenían la pena de destierro. Bueno, la pena de destierro obviamente no existe en la legislación actual, pero en el año 21, ya lo vamos a ver en su momento, el legislador de aquel entonces hizo equiparable la pena de destierro a la reclusión por tiempo indeterminado que se le impuso conforme al código aún vigente a los multireincidentes. Bueno, esta es una introducción y ahora vamos a ver qué penas tiene el Código Penal vigente. El Código Penal vigente en el artículo 5 indica que las penas de este código son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Y en una interpretación literal y auténtica del mismo código, dice que este es el orden de gravedad de las penas. Las penas de reclusión y prisión obviamente son penas privativas de la libertad ambulatoria. En su momento, en el año 21, el hecho de que el legislador haya puesto la pena de reclusión significaba que la reclusión era el sustituto de la pena de muerte. O sea, los delitos más graves que en el código anterior merecían la pena de muerte, no la tendrían, obviamente, sino que el sujeto sería reprimido con reclusión. Hoy, de acuerdo a la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, se han suprimido las diferencias en cuanto al cumplimiento
entre la reclusión y la prisión. De todas maneras, en la legislación penal las diferencias existen y obviamente es más severa la pena de reclusión que la pena de prisión. No es el momento de hacer un repaso de las disposiciones generales del Código, pero sería interesante que alguien tomase el ejercicio de ver en qué casos la elección eventual que haga el juez entre reclusión y prisión en la aplicación concreta de la pena repercute en la suerte del condenado. Reitero entonces que la reclusión sigue siendo la pena más grave, aunque los distintos pronunciamientos jurisprudenciales, la misma ley de ejecución de la pena privativa de libertad y los proyectos o el proyecto concreto que se está tratando ahora de reforma del Código Penal supriman directamente la pena de reclusión. Nuestro sistema penal, entonces, como penas privativas de libertad, tiene estas dos que he mencionado y continúa el Código aludiendo a la pena de multa. La multa, como es obvio, significa una pena de carácter patrimonial, o sea, afecta el peculio, afecta, en su caso, el patrimonio, o, si el individuo no tiene patrimonio, afecta sus ingresos. Y es importante la pena de multa, porque la pena de multa en algunos delitos está contemplada, y lo que trata de hacer el Estado a través de la multa es que el sujeto que ha cometido un delito y ese delito lleva, en su caso, un ánimo de lucro, el individuo sufra en su patrimonio las consecuencias de la infracción. Por eso, no solamente en el Código Penal, en la parte especial del Código, en el libro segundo, dice en qué delitos se aplicará la pena de multa, sino que hay una disposición de carácter general en la parte primera, en el libro primero, donde dice que los delitos cometidos con ánimo de lucro serán sometidos a pena de multa, el autor de esos delitos, aunque la multa no esté especificada en el tipo penal respectivo, en la figura penal respectiva. Si la pena de multa tiene este sentido, obviamente lo que se trata es que el individuo cumpla la pena. Y el Código dice también que existen distintos procedimientos para que el individuo castigado con esta pena, que no la cumpla, tenga la posibilidad de acceder efectivamente a la ejecución de la pena y a la aceptación de la pena, ya sea pagando en cuotas, si es necesario, o afectando parte de su patrimonio, de manera que el Estado pueda hacer efectiva la sanción que le ha impuesto. Para no llegar al último extremo que contempla el Código Penal, que si el individuo es un incumplidor recalcitrante y no acepta que se le ha aplicado una pena y que la debe cumplir, llegue en definitiva a la privación de libertad, que es la consecuencia última del incumplimiento de la pena de multa. Hay un tema que ha incorporado el proyecto de reforma del Código Penal, que es un tema que no lo tiene en nuestro Código Penal nacional, pero lo tienen los códigos de falta, de contravenciones o contra la convivencia de las distintas jurisdicciones, que es el sistema de los días multa. En este caso, el sistema de los días multa es un sistema más justo, porque lo que está tratando es de contemplar la situación económica del condenado y regula la pena de multa en relación a esa capacidad que tiene el sujeto de cumplir. De manera tal que el día multa se fija en orden a sus ingresos. Esto tiene importancia porque efectivamente la multa para alguien puede significar una sanción muy grave, penosa, pero para otros individuos que tienen realmente una capacidad económica alta,
la multa puede no representar nada, o muy poco, como con la consecuencia de que alguien puede preferir realizar la infracción si le produzca algún beneficio y pagar consecuentemente la multa. La última de las penas previstas por el Código es la pena de inhabilitación. Obviamente la pena de inhabilitación significa la posibilidad de que el Estado le impida al individuo que ejerce alguna actividad reglada ejercerla por el tiempo en que la condena le ha impuesto. La pena de inhabilitación tiene una importancia muy grande y depende de la profesión de que se trate. A veces tiene más significado la pena de inhabilitación, es un castigo más severo que la propia pena privativa de libertad, si es una pena corta privativa de libertad. O sea, un individuo que está ejerciendo una profesión y que es condenado a pena de inhabilitación, y la inhabilitación abarca un periodo bastante prolongado, ese individuo no puede ejercer la profesión que tenía o la actividad que tenía durante el tiempo de la condena. Por eso también se le da una oportunidad de obtener la rehabilitación, que significa, cumpliendo ciertas reglas, que el individuo puede, antes de terminar el tiempo de la condena por inhabilitación, pedir la rehabilitación correspondiente. Quiero señalar con respecto a inhabilitación un tema que realmente es importante para que, en fin, la gente lo sepa. El Código dispone ahora, desde hace no demasiado tiempo, que el quebrantamiento de la inhabilitación a su vez es un delito reprimido en este caso por el artículo 281 del Código Penal. De manera que si un individuo, supongamos, un conductor de un vehículo de transporte, un conductor de un ómnibus, medio de transporte colectivo de pasajeros, es condenado a una pena de inhabilitación que le impide conducir los vehículos durante cierto tiempo, si quebranta la condena, o sea, si se vale de algún subterfugio para evadir esta sanción y vuelve a conducir antes de cumplir la condena, comete un nuevo delito. Este delito ya es un delito doloso, o sea, tuvo conocimiento de la sanción que le correspondía, del tiempo que el juez le había impuesto de inhabilitación, y tuvo la voluntad de quebrantar esa sanción. Estas 4 son las penas principales que tiene el Código Penal. Lo que no significa que no haya otras sanciones que también son impuestas, y por ser impuestas, ser de obligatorio cumplimiento, y además porque el quebrantamiento produce ciertos efectos jurídicos, también tienen el carácter de pena. Como por ejemplo, las reglas alternativas de conducta que establece el artículo 27 bis en los casos de condena condicional, y que le imponen al sujeto ciertas formas de comportamiento que, tienen repercusión en el caso de incumplimiento, porque el quebrantamiento de alguna de ellas significa la revocación de este beneficio de la condena condicional. En el proyecto de Código Penal que se está debatiendo, por lo menos en el ámbito universitario en estos momentos, existen también penas alternativas. O sea, que el sentido común de la reforma es no insistir en la pena privativa de libertad, por varias razones que ahora sería un poco extenso exponer, sino dar la oportunidad que esta prisión, que es la única pena privativa de libertad que va a tener el nuevo proyecto, si es sancionado, la pena de prisión no sea la única pena y no sea una pena de cumplimiento efectivo. Digo de cumplimiento efectivo en el sentido de que si alguien lo condena a pena de prisión de 5 años, por ejemplo, no tenga que cumplir hasta el último día
de la sanción en la cárcel, sino que tenga la posibilidad de recurrir, de acuerdo al procedimiento que se indica en el proyecto, a el acatamiento a ciertas reglas de conducta que están planteadas como penas alternativas de la prisión. Quiero hacer una referencia breve a este tema. La pena de prisión, por supuesto, es una pena cruel, en el sentido de que una persona sometida a pena de prisión por un largo periodo no tiene libertad para desarrollar su vida en el ámbito comunitario. No pena cruel en cuanto a la ejecución propiamente dicha. Y la idea que prima es que esta privación de libertad no se prolongue durante un tiempo tan extenso, porque si es tal, si el tiempo es extenso, en realidad no se cumple el propósito constitucional de la resocialización. Si un individuo está sometido a pena privativa de libertad, a prisión concretamente, durante un lapso prolongado, no podría volver, obviamente, al ámbito de la sociedad porque ya habría pasado gran parte de su vida excluido de ella. Con eso entonces termino este capítulo 16.